de suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba, como el sábado muy dos benditas. Carlos Monterrosa. Ya estamos listos. De 0 a 100. Bueno, un gusto saludarlos, Diana, Tony, Diego, que todo vaya muy bien. Mucha suerte, adelante. Buenas noches. Gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas. Al cierre del mes de noviembre se realiza la Semana del Desarrollo Territorial, el cual constituye un espacio de discusión entre organizaciones, academia e instituciones públicas sobre los desafíos que viven las sociedades latinoamericanas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes desde los territorios. En el transcurso de esta semana se tocan temas medioambientales, agrícolas, institucionales, sobre juventud y tecnología, una diversidad de asuntos. Pero en el programa de esta noche hablaremos sobre desarrollo económico y las políticas urbanas con énfasis en la realidad salvadoreña. Con la llegada de la administración Bukele hace 2 años y la nueva configuración legislativa que llegó en mayo, ya se toman decisiones con efectos en la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales y los agentes de los territorios. Por ejemplo, la disminución de los fondos FODES o la creación de una dirección de obras municipales que depende del Ejecutivo y leyes para facilitar adquisiciones y dominio inminente de inmuebles para obras locales. ¿Cuáles son las implicaciones de estas medidas para el desarrollo territorial? ¿Qué retos les impone a las mancomunidades, organizaciones y colectivos este nuevo panorama? Comenzamos 8 en punto. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda, miércoles 24 de noviembre. A mitad de semana queremos hablar sobre el desarrollo económico territorial en nuestro país. Esto bajo el marco de la 6ª Semana del Desarrollo Territorial que se está desarrollando en estos días, una actividad importante de la Red de Desarrollo Territorial a nivel país y una serie de organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas y participación de instituciones públicas sobre estos temas. Y será un gusto compartir con nuestros invitados en el transcurso de esta hora, quienes paso a presentar. Saludamos cordialmente a Enrique Merlos. Él es miembro de la Red de Desarrollo Territorial de El Salvador, es parte del secretariado de dicha red, y a través de la plataforma Zoom nos acompaña Jean-Roch Levaux, especialista en políticas territoriales urbanas y de vivienda. Enrique, bienvenido, qué gusto nuevamente. Carlos, gracias por la invitación y es un gusto compartir con los amigos que nos ven a través de la televisión y quienes te siguen también en redes sociales. Gracias por tomar la invitación, Enrique. Jean-Roch, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto. Un gusto, Enrique, también compartir la pantalla a distancia contigo y estar aquí en ese programa. Un gusto para los televidentes del día de hoy. Gracias por tomar la invitación y será un gusto platicar con ustedes de estos temas tan relevantes en materia de desarrollo territorial, la perspectiva económica. Jean-Roch nos hablará también de los temas urbanos y de vivienda, que es un asunto importante también tener en el análisis del panorama centroamericano. Pero antes de ir a profundidad con estos temas, Enrique, creo que vale la pena hacer una mención, porque mencionaba hace unos minutos que están justo en esta semana desarrollando la 6ª Semana del Desarrollo Territorial. Y de manera muy breve, para que lo conozca un poco la audiencia, cómo surgió esta iniciativa y cuáles han sido los resultados, los frutos que les ha generado ya desarrollar 6 ediciones de esta actividad. Efectivamente, muchas gracias de nuevo por la invitación. Esta idea de la Semana del Desarrollo Territorial surgió allá por el año 2014.
en diferentes espacios veíamos que coincidíamos diferentes actores de la sociedad que estamos impulsando temas de desarrollo territorial en el país. Universidades, ONGs, gobiernos locales, incluso instituciones públicas también que están bastante vinculadas a este tema. Desde ese tiempo comenzó la idea de comenzar un proceso de articulación de actores para empujar con más fuerza el tema de desarrollo territorial en el país. Y es así como en el 2016 tomamos el acuerdo de crear un espacio de articulación de actores conocido como la Red de Desarrollo Territorial, en donde confluyen esta serie de actores que estamos impulsando estos temas. Y ese mismo año decidimos crear una actividad anual en donde se pusiera en realce este tema de desarrollo territorial. Así surgió la idea de la Semana del Desarrollo Territorial. El objetivo primordial es promover el diálogo, articulación de actores, el intercambio de saberes y también empujar de mejor manera todos juntos estos temas de desarrollo territorial. Ya estamos desarrollando la 6ª Semana del Desarrollo Territorial este año, comenzamos el día lunes, vamos a finalizar el día viernes. Todavía hay oportunidad para quienes no participan en las actividades de la Semana del Desarrollo Territorial, lo puedan hacer, se pueden inscribir a través de nuestra página web semanadt.org y utilizar el hashtag SemanaDT para interactuar en las redes. A lo largo del tiempo hemos venido desarrollando una serie de actividades que nos han permitido identificar algunas necesidades concretas que hay en los territorios. Y en ese sentido es que se han desarrollado algunos esfuerzos de formación en temas de desarrollo local, de planificación participativa, de comunicación estratégica con diferentes actores en los territorios, y esto lo hemos hecho a través de una de nuestras redes socias, que es la Red de Gestión del Conocimiento, integrada por universidades que empujan estos temas. Asimismo, hemos implementado algunos procesos de planificación en algunos territorios del país. Sí. Este año estamos apoyando, por ejemplo, a los alcaldes del departamento de Cuscatlán en su planificación estratégica para los próximos 5 años. Estamos apoyando a los alcaldes del departamento de San Vicente, que tienen una microrregión también en su proceso de planificación, y hoy a fin de año vamos a comenzar a apoyar a la región de los Nonualcos en el departamento de La Paz. Entonces son como algunos esfuerzos que surgen a través de estas actividades que hacemos con la Semana del Desarrollo Territorial. Este es un aspecto relevante, Enrique, porque también en las ediciones que han tenido previamente, y esta no es la excepción, invitan a personas, a referentes de los temas de desarrollo territorial, hombres y mujeres a nivel latinoamericano, para dar una perspectiva de qué ocurre en otros lugares del continente, pero también desde un enfoque hacia Centroamérica y El Salvador. Y también es el caso de Jean Roch, que él va a hablar mañana, no me voy a anticipar a su presentación obviamente, pero también va a posicionar los temas institucionales, de políticas territoriales a nivel urbano y a nivel de vivienda. Entonces, esto también creo que es interesante, cómo se va gestionando un espacio de discusión y de diálogo entre diferentes actores, y esto de la planificación, es decir, que se ve un resultado o que se espera también construir resultados de los aportes que desde espacios organizados, académicos, se les puede ayudar a nivel de los gobiernos locales. Entendería, por lo que se menciona, Enrique, que hay también mucha necesidad también de apoyar en estos procesos de planificación y de trabajo para hacer políticas públicas en las distintas regiones, o en este caso mancomunidades. Sí, efectivamente. Debido al contexto de la pandemia, el año pasado nos tocó hacer la Semana de Desarrollo Territorial completamente virtual. Este año también lo estamos haciendo en modalidad virtual porque todavía está latente el tema de la pandemia, no se ha ido, y hemos dedicado esta semana a reflexionar sobre el futuro del desarrollo territorial en el país, en Centroamérica y en Latinoamérica, para lo cual hemos contado con la participación de especialistas de diferentes partes de Latinoamérica que nos están brindando sus conocimientos, sus aportes de qué se debería hacer en un país como El Salvador para empujar los temas de desarrollo local y territorial, y cómo podemos crear esos procesos de articulación con gobierno, con sociedad civil, con la academia, con la cooperación, con los actores locales, con las municipalidades también, para identificar cuáles son esas apuestas que estamos requiriendo para avanzar hacia mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios en los próximos años. Muy bien, ahora vamos a entrar en materia luego de tener este preámbulo alrededor de la 6ª Semana del Desarrollo Territorial, finalidades, objetivos
quienes participan. Jean-Roch, un poco lo planteo de esta manera, una pregunta un poco general, pero también para contextualizar a quienes nos están escuchando y sintonizando en este momento, es si lo ponemos en perspectiva de la región, en la lectura centroamericana o con énfasis en el caso guatemalteco, salvadoreño, que son las áreas donde también usted ha estado trabajando, ¿cuáles son como esos grandes retos en materia de desarrollo territorial? Es decir, ¿cuáles son los puntos claves de la agenda de desarrollo territorial que deben ser parte de las discusiones gubernamentales, de sectores empresariales, de sectores organizados, de sectores locales y de agentes en los territorios? Gracias, Carlos. Primero, tal vez partiría felicitando a Enrique y todo el equipo que está trabajando en ese esfuerzo importante de esa red, y creo que el nombre está bien puesto, de desarrollo territorial, y probablemente alrededor de esa primera idea quisiera hacer énfasis. Vamos a lograr el desarrollo económico territorial, y la agenda pendiente en buena parte de la región es construir redes, es construir visiones comunes entre actores a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, que nos van a permitir enhebrar una estrategia de desarrollo económico al cual los distintos actores pueden apuntar. Entonces, ese primer elemento de una visión común, de encontrar un horizonte que nos permite a todos vincularnos a ese proceso de desarrollo, creo que es la primera dificultad que tenemos cuando hablamos de desarrollo económico local y territorial. Obviamente estamos saliendo, Carlos, de un contexto de crisis, ¿verdad? Un contexto de una crisis sanitaria que ha llevado también una crisis económica fuerte, donde si se ha visto algún tipo de papel subsidiario del Estado, donde se ha visto la solidaridad, también ha sido de mucho egoísmo y de muchas reacciones individual frente a ese evento de la pandemia. Entonces, reconstruir un poco el tejido social, económico, alrededor de nuevas apuestas, creo que es lo que esperan los países en el año 2022, restaurar la confianza entre los diferentes agentes económicos o los agentes institucionales. Ese es algo fundamental que vamos a necesitar hacer. Y tal vez entonces, concluyendo esa primera idea, los esfuerzos que están haciendo los colegas de la Red de Desarrollo Territorial en El Salvador van precisamente en esa línea, ¿verdad? En ese primer elemento de generar esa confianza entre los diferentes actores alrededor de ciertas ideas que vienen de adentro y que pueden también, obviamente, venir desde distintas experiencias que podemos tener en los distintos países alrededor de ese fenómeno. Creo que ya contextualizando una segunda idea en el ámbito centroamericano y particularmente en el ámbito del Triángulo Norte, si hacemos un poco más referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador, tenemos grandes retos que nos están esperando, obviamente, en términos de desarrollo económico territorial. Partimos de una situación común, digamos, o bastante similar en términos de indicadores económicos, en términos de situación de pobreza, en términos de informalidad de nuestra economía, y en términos de inmigración, digamos, que ha sido uno de los grandes paliativos y respuestas que han dado las poblaciones a resolver sus problemas económicos. Y frente a esas barreras, un poco la gran discusión es cómo encontramos un nuevo modelo de desarrollo económico nacional, digamos, que pasa obviamente, por darle lugar al territorio, darle lugar a la expresión de la sociedad en ese territorio, pero tampoco dejándolo solo, ¿verdad? Y creo que va a ser parte de la discusión que vamos a tener un poco el día de hoy, cómo logramos articular alrededor de esas estrategias el poder local con las capacidades que se tienen a nivel nacional en una lógica de descentralización, pero en una lógica también de acompañamiento a ese gobierno local y obviamente de pensar el desarrollo económico desde las distintas aristas nacionales de atracción de inversión o locales de creación de capacidad que se va a tener que plantear para lograr al final lo que buscamos con el desarrollo económico territorial, que es mejorar la calidad de vida, buscar una mejor visión, digamos, integral, sostenible del territorio, y eso, pues obviamente, pasa por una serie de políticas públicas, pasa por una serie de esfuerzos de planificación que son los que tenemos que plantear, pero que al final son elementos técnicos
que se van a lograr hacer siempre y cuando existe lo primero, que es lo que mencionaba, esa confianza, esa posibilidad de establecer esa agenda común que pues muchas veces hace falta en nuestros países, aún más, digamos, en contextos donde la polarización es una agenda cada vez más fuerte al día y que tenemos que romper un poco con ese divisionismo, con ese rompimiento ideológico por un lado, ese rompimiento etario por otro, que muchas veces hace que no logramos encontrar esos caminos comunes. Eso te diría que es el primer reto importante, Carlos. Jean-Roch, hay un aspecto aquí antes de hacer la pausa que me gustaría desarrollar un punto en estos minutos que nos quedan. Lo seguimos ampliando también y escuchando a Enrique en el siguiente segmento, pero mencionaba un poco el tema de un nuevo modelo de desarrollo económico territorial y por dónde pasan las discusiones o por dónde pasan los elementos claves de ese nuevo modelo. ¿Por qué lo consulto? Porque en la región del Triángulo Norte hay características como gobiernos que quieren centralizar cosas, recursos, poder, pero también hay expresiones de polarización y también hay brechas y hay desigualdades entre nociones de espacios a nivel rural y a nivel urbano. Entonces, ¿por dónde pasa la discusión de un nuevo modelo de desarrollo económico en los territorios, en el Triángulo Norte, en donde también pueda generarse esa red, diálogos o llegar a puntos en común? Sí, precisamente es la gran pregunta, digamos, cómo plantear ese modelo que tiene que tener algunos elementos en la ecuación. Obviamente, un modelo de desarrollo económico lo que busca en primera medida es generación de empleo. Digamos, creo que si lo metemos en términos de métrica y en términos de ciertos indicadores, obviamente la generación de empleo es la primera agenda. En países como Guatemala, como El Salvador, hablamos de probablemente 2-3 millones de empleo que se tienen que crear en los próximos años, en buena medida por la dinámica demográfica que tenemos. En el caso de Guatemala, estamos hablando de economías donde el promedio de edad es alrededor de 22, 23 años, es decir, la mayor parte de nuestra población está ingresando en los próximos años, en la gran mayoría, al mercado laboral, lo que significa que va a significar una necesidad muy fuerte de creación y generación de empleo, en un contexto complejo, adverso, donde ya las estrategias que han conocido otros países, como los países asiáticos, por ejemplo, de industrialización o de producción masiva, pues están un poco más complicadas por la automatización, por la robotización, por las dinámicas globales que se están dando. Entonces las apuestas no pueden ser las mismas que hace 20 años a la industrialización que permitía esa generación masiva de empleo. Tiene que ser mucho más pensado y estratégico. El segundo es, más allá de generación de empleo, es cómo esa generación de empleo logra procesos de acumulación en las economías en una base de aprovechamiento sustentable de los recursos, que esa es otra dimensión que también en la política pública actual no podemos pensar en modelos también de hace 30 años, donde la rentabilidad estaba muy vinculada a la explotación ilimitada de los recursos que tenemos, o limitada, pero en ese momento visto como ilimitado del subsuelo, sino que tenemos que pensar mucho en la sostenibilidad en un marco de cambio climático, en un marco de reglas internacionales y de cambio de los modelos productivos globales que nos afectan a nosotros. Entonces, ¿cómo dentro de este marco encontrar las respuestas del sector público y privado? Porque esa es una ecuación de al menos esos dos, obviamente vinculado con sociedad civil, para estimular ese crecimiento económico, crear ese empleo digno, mejorando la calidad de vida de la comunidad, de los ciudadanos y de los habitantes del país. En esa visión integral es precisamente parte de esos elementos de reflexión. No hay una receta completa y dada. Creo que aquí vamos a estar discutiendo diferentes estrategias que se pueden plantear, pero los elementos que planteaba de contexto son fundamental para entender un poco los retos que tienen hoy en día los actores públicos y privados al momento de pensar, como tú dices, ese nuevo modelo de desarrollo económico de países.
Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar hay varios elementos muy interesantes que ha ofrecido Jean-Roch y también Enrique para plantearse un tema de cómo potenciar económicamente a los territorios en función de sus características, particularidades y que también sean procesos en los cuales participen los habitantes, ellos sean los protagonistas. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y también cómo ha marcado un escenario de decisiones que se están tomando a nivel de la Asamblea Legislativa y del gobierno en este entramado de la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales. ¿Qué significa esto también y qué tanto puede casar estas medidas en función de nuevos modelos o de un nuevo modelo pensándolo para el desarrollo económico de los territorios? Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Sus preguntas, sus comentarios de los temas que estamos desarrollando esta noche con nuestros invitados, ahí tiene los espacios para hacerlo. Ya volvemos. El virus sigue entre nosotros. No seas cómplice. Yo me cuido. Cuando conduces, es momento de ser responsable, estar alerta y manejar siempre con precaución. Por eso te recomendamos no contestar llamadas ni mensajes de texto. No revises las redes sociales en tu celular. Si algo es urgente, detente en las zonas permitidas de estacionamiento durante la ruta y atiende la situación del teléfono. Pero para evitar estas interrupciones que te desconcentran en tu conducción, te recomendamos antes de iniciar tu viaje poner en silencio todas las notificaciones de tu celular. También es importante respetar las velocidades máximas de cada ruta y ajustarlas con inteligencia a las condiciones del camino. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Recetas de cocina. Enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Recetas de cocina. Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo.
Muy bien, vamos a platicar en este segundo segmento sobre temas de desarrollo territorial y ampliando un poco la perspectiva en función de una serie de medidas y situaciones que se han estado dando en los últimos meses y desde la gestión, el inicio de esta gestión gubernamental. Enrique, antes de empezar la entrevista hablábamos un poco de un tema que es interesante, estamos viendo desde que llega el presidente Bukele y también sobre todo cuando llega la nueva legislatura, una serie de medidas. El tema del FODES y la disminución en porcentaje, el tema de la Dirección de Obras Municipales y que va a administrar fondos. También estamos identificando la disolución del ISDEM, digamos, varios aspectos organizativos, en marcos legales, pero también en temas de prioridades que puede tener en materia local. Y había un término de una nueva institucionalidad en el campo de lo municipal. La pregunta es, Enrique, de la lectura que tú ves de estos fenómenos, ¿hacia dónde va tomando esta ruta de esa nueva institucionalidad en el marco del desarrollo territorial, sobre las leyes que se están cambiando, sobre más atribuciones que el gobierno está tomando, digamos, centralizando más tareas o más recursos? ¿Hacia dónde va o muestra esa nueva institucionalidad? Bueno, Carlos, fíjate que viéndolo en perspectiva, los cambios que se están haciendo son importantes realmente porque están trastocando la forma en que se venían haciendo algunos procesos de desarrollo local y territorial en el país. Y en ese sentido hay que ver hacia atrás también cómo venían funcionando estos temas. El tema de la ley FODES, que hoy es completamente diferente la forma en que se maneja, yo creo que el cambio puede ser positivo en la medida que se evite los vicios que tenía el pasado esta ley. Por ejemplo, parte de las cosas que nosotros siempre criticamos fueron los criterios de asignación de los recursos FODES, que lo que generaban es una dependencia de municipios pequeños y con bajo dinamismo económico de estas transferencias del Estado. Nunca se hizo una apuesta precisamente por fortalecer territorios con bajo nivel de desarrollo, territorios aislados en el país, sino que básicamente se hizo a través de estas transferencias y mal manejado, ¿no? Porque el fondo FODES se asignaba de acuerdo a la cantidad, uno de los criterios más fuertes era de acuerdo a la cantidad de población que tenía el municipio. Obviamente los municipios más grandes, más poblados, son los que se llevaban la mayor cantidad de recursos del FODES, cuando estos municipios, por sus características, tienen dinamismo económico y productivo, tienen ingresos a través de los impuestos y tasas municipales, no necesitan mucho de una transferencia de este tipo, más sí los territorios más pequeños y aislados del país, porque este país, por décadas, el desarrollo ha estado concentrado en el Gran San Salvador y sus alrededores. Alrededor o más allá, en el interior del país, hay condiciones de pobreza, de desigualdad bastante latentes. La pandemia nos puso de manifiesto estas desigualdades que tenemos en el país, en cuanto a acceso educativo, en cuanto a la conectividad a Internet, en cuanto al uso de tecnología, y obviamente los territorios más desfavorecidos son los territorios rurales y las poblaciones marginales del país. Entonces nunca se hizo una verdadera apuesta por contar con una política y un mecanismo que atendiera estas necesidades de los territorios, focalizar inversiones públicas para atender estas necesidades. Entonces yo creo que ahí es un elemento a tomar en cuenta. Obviamente estamos ante una nueva institucionalidad con la creación de la Dirección de Obras Municipales, que veo que ya están activos haciendo algunos trabajos y articulaciones con los municipios en el país. Hay que esperar, hay que dar tiempo a ver cómo va a funcionar esta nueva institucionalidad, porque va a manejar buena parte de los recursos que antes manejaban directamente las alcaldías, hoy se van a manejar a través de la DON, pero los municipios también van a continuar recibiendo algunos pocos recursos que les van a permitir, digamos, hacer frente a sus gastos operativos. Entonces, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta, porque más allá de eso necesitamos fortalecer a todos los municipios del país y sobre todo aquellos municipios pequeños y con altos niveles de pobreza. Necesitamos fortalecer capacidades técnicas en los concejales, en los técnicos de las alcaldías. Necesitamos fortalecer capacidades de gestión también para que se vuelvan competitivos. Y necesitamos desarrollar ciudades y proyectos que tengan impacto en estos territorios, precisamente para poder generar dinamismo y que se suban
a la carreta del desarrollo en el país, porque las perspectivas económicas que tenemos a nivel macro son bastante buenas. Hace un par de días el Fondo Monetario Internacional dio un informe sobre la situación que ven en el país y ven que la demanda de productos ha crecido, ven que la perspectiva de crecimiento económico a nivel macro para este año va a ser de alrededor de un 10%, ven que el manejo de la pandemia en cuanto al tema de vacunación ha sido bien manejado, 62% de la población ya tiene 2 dosis de la vacuna, entonces hay elementos ahí importantes a nivel macro, pero a nivel micro, a nivel de los territorios, vemos que hay desequilibrios en este sentido. El 51% de la población de este país es menor de 30 años y 66 de cada 100 personas están en edad productiva. Esa es una ventana de oportunidad para potenciar el desarrollo económico presente y futuro en el país. Entonces hay que ver estos desafíos que tenemos, cómo apostarle a fortalecer esas capacidades, ese recurso humano, potenciarlo para engancharnos en la senda del desarrollo de nuestros territorios hacia adelante. Hay un aspecto que mencionaba Enrique Jean-Roch, que es como hay un escenario que en el caso salvadoreño se está configurando por una serie de decisiones legales, organizacionales, y en algunas se están mencionando. No quiero hacer como una ensalada de tantas cosas, sino que a lo que lo quiero llevar, Jean-Roch, es lo siguiente. Algo que siempre a los gobiernos, sobre todo en la región, en el Triángulo Norte, es como les cuesta descentralizar. Es decir, no quieren ceder competencias, atribuciones, facultades a los gobiernos locales y trabajar con esto. Entonces, ¿cómo se puede configurar una agenda de desarrollo territorial o un enfoque de desarrollo territorial cuando los gobiernos de turno no quieren descentralizar, o más bien quieren concentrar más atribuciones y facultades? ¿Es posible compatibilizar estas dos perspectivas? Tal vez el punto de partida es que la descentralización es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No es algo que viene dado y a mí me gusta tomar un poco ese ejemplo porque ejemplifica bastante bien la manera en la cual a veces se concibe la lógica de centralización, de papá gobierno hacia los hijos que son los municipios que están recibiendo una transferencia de poder, porque básicamente la descentralización es un acto de transferir poder desde un órgano central hacia un órgano local, digamos, en este caso un municipio. Es una lógica de proceso de transferencia, donde se transfieren competencias, es decir, capacidades de hacer cosas, ¿verdad? Tanto técnicas como operativas, donde se transfieren recursos, infraestructura, humanos, monetarios, y donde se transfiere decisiones, ¿verdad? Desde el gobierno central hacia esos diferentes niveles del Estado, que en el caso casi que nuestro es únicamente la parte municipal. Ese es un aprendizaje, decía, y es algo que donde las relaciones de autoridad entre el papá gobierno y el hijo municipio se van dando en el tiempo de manera distinta, ¿verdad? Habrán momentos, efectivamente, donde ya con cierta confianza el Estado está más dispuesto, el Estado gobierno central está más dispuesto sobre la base de ciertos resultados que se alcanzan, de ver los beneficios de esa descentralización, que son muchos. La descentralización nace de la posibilidad de transferir servicios de manera mucho más cercana a la población que cuando lo hace un gobierno central, desde la lógica central, sino que con ese conocimiento, participación de los actores y esa cercanía al vecino es lo que le da mucha fuerza al gobierno local. Pero, digamos, en esa agenda de fuerza, de distribución de poder que puede existir, que también podemos analizar no solamente desde el punto de vista económico, sino que hay que verlo desde el punto de vista político, ¿verdad? Transferir poder para ciertos gobiernos es más difícil que para otros. Eso es importante mencionar. Lo que me parece muy importante, que yo pensaría que debería ser el punto de partida de esa reflexión, es un verdadero balance de la descentralización, que han hecho bien esos municipios más grandes que mencionaba Enrique, donde se concentra mayor parte de la riqueza
que han tenido como la UPAMS, que suena mucho como un modelo muy interesante, por ejemplo, de planificación y ordenamiento territorial, incluso fuera de El Salvador. Guatemala envidia ese modelo un poco de la UPAMS en cierta medida porque tiene esta relación metropolitana que no existe en Guatemala. Entonces, Guatemala ciudad como municipio pues no tiene esa lógica de escala y esa capacidad de plantear ciertos proyectos de desarrollo económico que sí puede tener San Salvador por tener esa oficina de planificación integral, ¿verdad? Y de integrar en los distintos municipios. Pero en ese balance tenemos que ver también, como decía un poco Enrique, qué han hecho los municipios, cómo lo han hecho, qué tanto han recibido, qué han hecho versus lo que han recibido, que este es también muy importante, y cómo se puede mejorar ese proceso de descentralización. La respuesta no es necesariamente pasar por más centralización. La respuesta puede ser fortalecer los procesos de descentralización para que sean más eficientes, acompañamiento técnico, capacidad de agrupación para crear escala, o, por ejemplo, como se ha discutido en distintos momentos en los distintos países de la región que no lo tienen mucho, justamente ese esquema regional, que esa escala intermedia entre el municipio y el Estado, ¿verdad? Esas grandes regiones o escala meso que decimos ahí en términos económicos, que van a permitir hacer otras cosas que no hacen los municipios porque la inversión municipal muchas veces es muy atomizada, la nacional es más grande y estratégica y la escala regional es la que permite generar esa inversión más de índole de proyectos, de grandes proyectos que abarcan distintos municipios. Y esa figura no lo tenemos en muchos de nuestros países, al menos con ese carácter descentralizado, es decir, con competencia, con recursos y con decisiones claras. Entonces, la agenda de descentralización tiene muchos matices, Carlos, y creo que estamos asistiendo a una lectura de un modelo que ha dado pocos frutos, de lo que entiendo de la situación salvadoreña en términos de inversión en esos municipios pequeños. Lógicamente, el Estado plantea, como el papá hace frente a su hijo que no está muy responsable, que ha gastado su dinero no necesariamente de la mejor manera, pues empieza a decir, aquí voy a poner orden hasta que me mostrás y me demuestras que eventualmente vos lo puedes hacer mejor. Es, digamos, una forma lógica que se plantea, pero hay otros países, en Guatemala, por ejemplo, donde se ha dado tanto autonomía a los municipios que una agenda de recentralización como la que me están comentando, está conociendo El Salvador, sería muy difícil de tener, porque ya desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las competencias, responsabilidades, en Guatemala los municipios tienen un carácter autonómico alrededor de esos elementos de competencia, de recursos, de decisiones, que es bastante grande. Lo que toca hacer ahí es alinearlos a la política pública nacional, es tener la capacidad también de fiscalizar los recursos que tienen, pero estamos en un esquema muy distinto donde se plantea más bien un diálogo con los municipios antes de pensar en eventualmente planteamientos de reconcentración como los que estás mencionando. Muy bien, hay un aspecto aquí que creo, y lo pongo sobre la mesa, quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla una nota que ha trabajado Teleprensa sobre decisiones recientes que se han tomado en la Asamblea Legislativa sobre esta ley de dominio inminente de inmuebles para obras municipales e institucionales. El punto aquí de la nota es que nos permita tener como un ejemplo de cómo hacer esta lectura de estas decisiones que se están tomando en materia municipal y qué significa eso, si va a potenciar, a favorecer las condiciones de distintos territorios o qué otros escenarios se pueden vislumbrar. Veamos. La Ley de Dominio Inminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionalidades fue aprobada con 62 votos. Esta herramienta legal especifica que una propiedad que sea considerada de interés del Estado puede ser adquirida por él mismo, basándose en el artículo 106 de la Constitución, donde manifiesta que una expropiación puede proceder al ser considerada de utilidad pública o social. La población y decir, le van a quitar su casa, le van a quitar sus terrenos. Hombre, si la población ni siquiera ha tenido acceso a una vivienda digna por todos los tratos que ustedes les han dado. La aprobación de esta ley genera preocupación para los legisladores de oposición, ya que aseguran que representa un peligro para los bienes de las familias salvadoreñas. Dada la situación actual del sistema judicial nuestro, que desde el 1 de mayo podríamos decir que
no hay garantías de nuestros derechos. El día de mañana en cualquier municipio puede hacer que su casa, su terreno, sea catalogado como de interés público o interés social, y entonces el Estado lo que va a hacer es mandar personas para que evalúen su inmueble. Ante estas declaraciones, la diputada Sueci Callejas negó que la ley sea aplicada en contra de la población. El bien colectivo siempre privará sobre el bien particular. Sin embargo, esta es la regla general. Toda regla tiene una excepción, y en derecho, si existe un bien de familia, no hay ningún juez que se vaya a hacer cargo de ese proceso porque simplemente no acepta. Ya está grabado y no acepta otro proceso. Por tanto, el documento especifica que, al señalarse un inmueble de interés del gobierno, el caso pasará al juez primero de sentencia. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Muy bien, hay un aspecto sobre este marco normativo, no vamos a ver con tanto detenimiento, pero solo lo planteo para tener una reacción preliminar, Enrique. ¿Cuáles pueden ser los alcances de una ley de estas características? Porque ahí hay posiciones, y escuchaban posiciones de gente del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas y de los grupos parlamentarios de oposición, de Arena y de Nuestro Tiempo. El tema aquí es, para verlo en su justa dimensión, ¿cuáles son los alcances que puede tener una ley de este tipo? Bueno, la Constitución es clara, el artículo 106, ¿no? Cuando se da un proceso de este tipo, donde se da un proceso de expropiación porque hay un interés público o del Estado en este sentido para un proyecto X determinado de vivienda, educativo, de construcción de vías de acceso, dice que debe de haber una justa retribución por esa expropiación que se hace. Entonces aquí quizás lo que hay que analizar a fondo es técnicamente cómo va a proceder eso, ¿no? Esa indemnización que se da de esos inmuebles que van a ser expropiados, yo considero que debe ser a través de un peritaje, tanto público como privado, para tener como dos puntos de vista y, digamos, poder encauzar eso y tomar la decisión de cuál es la justa indemnización a la que llama la Constitución y evitar, obviamente, los abusos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí los diputados que menciona ahí que están preocupados, creo que están viendo estos temas, y aquí lo que viene es aplicar la Constitución tal cual, la justa indemnización, que ahí está el detalle de cómo hacer esta justa indemnización y a partir de qué elementos se hacen, ¿no? Y yo creo que esto es algo necesario también de analizarlo a profundidad, porque hay muchos proyectos que se han hecho en el pasado que han fracasado precisamente porque no se ha llegado a entendimientos con dueños de inmuebles, por ejemplo, que no han permitido que se realicen obras. Entonces creo que lo que esta ley que se está haciendo busca es cómo operativizar eso, pero ahí donde legalmente hay que hacer un mayor análisis para evitar que hayan abusos ya en su implementación en los diferentes municipios y territorios del país, porque obviamente esta es una herramienta que va a estar utilizando la Dirección de Obras Municipales para la realización de una gran cantidad de obras, y van a ser grandes en el país porque son 262 municipios y cada municipio hace propuestas de 5 proyectos, por ejemplo, estamos hablando de 1.310 proyectos que se van a estar manejando a través de esta entidad. Entonces aquí son los detalles los que hay que analizar de cómo efectivamente va a operar, y hay que esperar a ver el reglamento de operativización de esta ley para ver esos detalles, y ojalá que haya apertura en la Asamblea Legislativa de esos vacíos que se puedan encontrar y los subsanando en el camino. Ok, tengo que hacer la pausa. Al regresar escucho a Jean Roch sobre este tema, articulándolo también al área de especialidad que tiene Jean Roch, que es en el tema de políticas territoriales a nivel urbano y temas de vivienda y ordenamiento del territorio. Es decir, ¿qué se habla con esto de una disposición de una serie de inmuebles que pueden ser parte de una institución de obras municipales, y esto qué significa en materia ambiental, en materia de ordenamiento del territorio, o por dónde pasa como las líneas de acción ante una ley que brinde estas posibilidades al órgano ejecutivo? Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Si tiene preguntas o comentarios de lo que estamos platicando esta noche sobre desarrollo territorial, componentes económicos, asuntos también institucionales, bien, ahí usted puede ver en este momento las plataformas digitales, en Twitter y Facebook, pero también queremos saludar cordialmente a aquellos amigos y amigas que nos acompañan por Canal 33.tv y por YouTube. Ya volvemos. Vivo enamorado de este suelo,
No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Los fundadores de la UCEL University cuentan con el respaldo de más de 40 años en el rubro de la educación superior. En un mundo globalizado, donde la virtualidad es nuestro día a día, donde la distancia es una pantalla y el conocimiento está en la palma de la mano o al deslizar un dedo. Los sueños se cumplen, las metas se alcanzan. La UCEL University. Supérate sin fronteras. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Cuando conduces, es momento de ser responsable, estar alerta y manejar siempre con precaución. Por eso te recomendamos no contestar llamadas ni mensajes de texto, no revises las redes sociales en tu celular. Si algo es urgente, detente en las zonas permitidas de estacionamiento durante la ruta y atiende la situación del teléfono. Pero para evitar estas interrupciones que te desconcentran en tu conducción, te recomendamos antes de iniciar tu viaje poner en silencio todas las notificaciones de tu celular. También es importante respetar las velocidades máximas de cada ruta y ajustarlas con inteligencia a las condiciones del camino. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. El virus sigue entre nosotros. No seas cómplice. Yo me cuido. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Muy bien, seguimos platicando sobre desarrollo territorial en sus énfasis económicos y también como de una lectura institucional.
Jean-Roch, teníamos pendiente escucharle un poco sobre este tema. Sé que es algo muy reciente del caso doméstico salvadoreño, pero hay un asunto por donde quisiera verlo. Es ¿qué implica para un gobierno la disposición de ciertos inmuebles o ciertos lugares donde quieren hacer ciertas obras municipales? ¿Y qué significa, por ejemplo, para el esquema del ordenamiento del territorio o de políticas públicas que sean en beneficio colectivo? Es decir, ¿qué significa entonces que un gobierno pueda disponer desde un marco legal ciertos inmuebles o ciertos espacios que pudiera tenerlos bajo su control o su dominio ya, pero que tanto ese manejo puede ir en función, o qué ejemplos nos pueden dar muestras que va en función del desarrollo del territorio en materia de ordenamiento o en el campo, por ejemplo, de vivienda? Sí, la verdad que la expropiación es una herramienta que asusta, pero que es bastante común en la mayor parte de los países y ciudades del mundo, ¿verdad? No quisiera contar cuántas veces Nueva York utiliza la figura de la expropiación para dotarse de ciertos suelos con ese carácter de utilidad pública que es clave, ¿verdad? Y que es el determinante de todo y que tenemos casi que todos los países en nuestras constituciones. Y que permite efectivamente acelerar procesos de inversión en el territorio, ciudades colombianas, ciudades mexicanas, ciudades francesas que a diario, digamos, utilizan ese tipo de herramienta porque tiene varios elementos positivos. La expropiación en un primer momento lo que permite es tener una adquisición de suelo a un precio bastante con muchas ventajas a comparación de los mecanismos clásicos de compras que se hacen para la obra pública, que en general tienen que cargar con el propio anuncio, digamos, de la expectativa futura del proyecto que se va a hacer. Entonces, el Estado se tira una vara en el pie, anuncia un proyecto, como se anuncia ese proyecto, el suelo se aumenta de precio y el Estado tiene que adquirir ese inmueble para hacer la obra, pero toda la especulación se dio desde el anuncio que se hizo de ese proyecto. Eso nos ha mostrado que en la región centroamericana el costo de las inversiones públicas a veces está mucho más grande para hacer carreteras, para hacer proyectos de infraestructura del 20 al 30% más que en otros países que tienen mecanismos como la expropiación que permite anticipar esto, porque antes de que el Estado anuncie su proyecto, pues se congelan los precios, se ven los precios de mercado, pero antes del anuncio y se hace la compra del suelo al valor, digamos, que se tiene anticipado. Entonces, digamos, esa es una de las grandes ventajas. Obviamente permite desbloquear cierta situación en la cual es casi imposible hacer inversión pública en muchos países de la región por no contar con esa herramienta. Entonces, a priori, digamos, mi primera reacción como urbanista o especialista en esas políticas urbanas, una herramienta como la expropiación es muy interesante tenerlo. Estoy de acuerdo con Enrique que si el qué está bien, el cómo tiene que ser bastante analizado, para evitar ciertos problemas que se pueden dar, por ejemplo, en los motivos de la utilización de la expropiación por parte de algunos grupos frente a otros, pero digamos, ese a priori una herramienta clásica, digamos, de planificación urbana. También el último punto es que en general la expropiación lo llamo yo el gendarme o el policía de la gestión del territorio. Es el último argumento que hay que utilizar en las negociaciones o en la utilización de otros instrumentos que se hace cuando se discute con los privados. Porque entonces se encuentra otras maneras de hacer discusiones para ciertos aportes, para cierta lógica de adquisición de suelo, sabiendo que detrás de esto, si la persona no lo hace, pues existe esa figura de la expropiación. Ahora, muy importante, la expropiación o esa figura que se está planteando tiene que ser muy marcada y transparente del punto de vista de las intencionalidades de un gobierno local, si en este caso es una municipalidad que puede utilizar, o un gobierno nacional, en cuanto al porqué y al tipo de proyecto que se plantea. Es decir, hay un esquema de transparencia fundamental para utilizar esa herramienta en función de los beneficios que el proyecto va a aportar, los beneficios de utilidad colectiva, de beneficio social o interés público que se manifiesta con ese proyecto. Pero definitivamente lo que estamos viendo un poco es esa lógica de aceleración de la inversión que está, de lo que estoy percibiendo, planteando el gobierno de El Salvador con diferentes medidas, tanto reconcentrando las posibilidades de hacer obra pública de una manera más eficiente desde el nivel central, con esa lectura
que se tiene y pues pasando herramientas que definitivamente van a tener algunas implicaciones económicas y de aceleración de inversión que pueden ser muy buenas, pero siempre y cuando se cuida el proceso y se cuida de no violentar demasiado, digamos, las prerrogativas de la propiedad privada, ¿verdad? Muy bien, hay un aspecto aquí con este tema que estamos hablando, Enrique, que hice una asociación, pero no sé si es la asociación más adecuada, en el tema de esta ley de dominio de inmuebles para obras municipales e institucionales y lo que se ha discutido a lo largo de la semana, Bitcoin City. Es decir, ¿hay algún punto de conexión entre estos dos proyectos o no necesariamente? Posiblemente sí lo haya. Recordemos que esta idea de Bitcoin City es novedosa realmente en el país, aunque ya han habido otros intentos de reactivación de la zona del Golfo de Fonseca. Recordémonos cuando se anunció, por ejemplo, la construcción del puerto de la Unión como un puerto de tercera generación que nos iba a conectar con el canal de Puerto Cortés, un canal seco con Honduras. Nunca se llegó a feliz término y lo que generó el anuncio de ese proyecto de la construcción del puerto Cutuco, que ha costado reactivarlo o ponerlo en marcha, es lo que mencionaba Jan Rock, por ejemplo, que inmediatamente lo que se generó es un incremento de los precios de las tierras ahí, carísimas realmente, tierras que antaño costaban $7,000, $8,000, $10,000, de repente $100,000, $150,000 la manzana. Entonces es el anuncio de este tipo de proyectos, generan este tipo de problemas también que encarecen el valor de la tierra, de los inmuebles, de las propiedades, y luego se vuelve difícil implementar algún proyecto de desarrollo en esa zona y tratar de adquirir tierras en ese sentido, ¿no? Entonces creo que son parte de las cosas que creo que tienen alguna conexión hacia adelante para otros proyectos que puedan venir también en el futuro. Y son parte de las cosas que de alguna manera estamos discutiendo también en la Semana del Desarrollo Territorial. El día de mañana precisamente Jan Rock nos va a estar acompañando con otros colegas también para analizar estos temas de institucionalidad y marco legal que es necesario para proyectar el desarrollo de los territorios. Hay un asunto con esto también, Enrique, porque las leyes son una expresión de ciertas obligaciones, sanciones o beneficios que puede dar el Estado a diferentes momentos, sectores, según el contexto en el que se da. Pero el tema es, cuando vemos todos estos marcos de normativas a nivel municipal y esta idea de proyectos de inversión, el tema es como una pregunta que se puede hacer: ¿qué garantías también ofrece el gobierno de que va a cumplir las disposiciones legales, las disposiciones constitucionales o los temas de transparencia, el manejo de los fondos cuando se han tenido casos que no van por esa línea? Entonces, ¿qué elementos marcan generar confianza, construir confianza, si en algunos puntos tampoco se ha dado esa confianza, no brindando información o, por ejemplo, generando esta conflictividad con el tema de los alcaldes? Es decir, hay varios elementos sobre la mesa. Yo creo que aquí un punto importante es el tema de diálogo y para generar esos espacios de confianza y poder discutir estos temas a profundidad. Yo creo que todas estas acciones que se están haciendo desde la Asamblea Legislativa obviamente tienen a su lógica, a su base, crear una nueva institucionalidad para trabajar con los diferentes municipios y los territorios en el país. Creo que lo que hace falta es un poco más de diálogo, de acercamiento, la Asamblea con los alcaldes, con el gobierno también, para analizar a profundidad los impactos que puede tener estos temas y ver de alguna manera cómo las leyes que se están impulsando pues puedan ser ejecutadas de la mejor manera posible. Y aquí un elemento importante también que estamos tratando de impulsar es el tema de asociatividad de los territorios, porque todo lo que hemos estado dialogando durante esta entrevista es el desarrollo económico de los territorios. Y hoy por hoy, realmente en este país que está tan atomizado, un país tan pequeño, 21.040 kilómetros cuadrados, 262 municipios, es difícil hacer desarrollo económico de manera individual. Se necesita fomentar la asociatividad de los diferentes municipios en el país. Es el momento de poner en la mesa de diálogo con la Asamblea Legislativa también una política, una ley que permita y fortalezca la asociatividad de los municipios, hacer cambios en el Código Municipal para fortalecer la asociatividad de los alcaldes en el país. Tenemos varias asociaciones de municipios que están bastante debilitadas porque no tienen recursos, no han habido políticas que los han apoyado en su desarrollo en el pasado. Estamos en un momento oportuno para generar esa especie de gobierno intermedio que mencionaba Jan Rock, donde tengamos los gobiernos locales, las asociaciones de municipios y el gobierno central,
3 actores que son importantes para empujar el desarrollo económico en los territorios y obviamente vinculado con el sector privado, con la sociedad civil, con los actores locales, mujeres, jóvenes, microempresarios que hay en los territorios. Muy bien, para finalizar, Jean-Roch, nos queda solo un par de minutos, pero se habla mucho, por ejemplo, para el desarrollo económico territorial, la generación de inversiones, atraer inversiones de diverso tipo, nacional o extranjera. El tema es por dónde pasa un esquema de atracción de inversiones, pero que no genere desplazamiento, por ejemplo, de grupos en específico, o por hacer intervenciones se gentrifica. Es decir, también por dónde pasa un esquema de generar inversiones o propiciarlas también de manera endógena, que participen directamente quienes están en los territorios, los habitantes, comunidades, expresiones también de pueblos indígenas. Es decir, hay una variedad en los territorios del Triángulo Norte y en el caso salvadoreño también. Entonces, ¿por dónde pasan los cálculos que los gobiernos y los actores también locales tienen que hacer para no mover o promover espacios de inversión que sean contraproducentes para los mismos habitantes de esos territorios? Gracias Carlos, una muy buena pregunta y creo que en parte está la respuesta de tu pregunta. Justamente se haciendo coincidir y convivir ese tipo de 4 tipos de formas de generar y empujar el desarrollo económico territorial. Lo mencionabas, ese desarrollo endógeno, digamos que parte del territorio, del potencial del territorio, y lo que busca es crear cadenas de valor y promover micro y pequeñas empresas a partir, digamos, de ese potencial del territorio. Existen otros modelos un poco más, por ejemplo, los ejemplos europeos, pero incluso en Estados Unidos, de desarrollo conducido, llamo yo, donde el Estado, con un carácter voluntarista, plantea en ciertos espacios del territorio que probablemente no tienen todas esas condiciones que buscamos en el primer modelo, y entonces empuja una iniciativa para el desarrollo de ciertos sectores en ciertos territorios. Eso es más de la operación pública estatal, digamos, escogiendo territorios, un poco el Silicon Valley, que en algún momento nació de un desarrollo estatal militar presente en un territorio, o la aviación, el sector aeronáutico en Francia, en Toulouse, digamos, en el sur de Francia, donde el Estado hace una apuesta, digamos, desde su propio presupuesto hacia la transformación de ciertos espacios. Y obviamente ese desarrollo más importado es el desarrollo más basado en inversión privada y en inversión extranjera directa en ciertas zonas también para generar empleo. Hay también una categoría importante, lo mencionabas, lo que llamamos el desarrollo familiar, el desarrollo campesino, que tiene otras lógicas y que no se vincula necesariamente a ciclos de acumulación de la riqueza en la economía y que busca más el buen vivir. En el caso de Guatemala también son esquemas importantes. Lo fundamental es que la respuesta tiene que venir del territorio, precisamente, de buscar aquellas partes donde se puede plantear ese desarrollo endógeno y propiciarlo, fortalecerlo con diferentes estrategias económicas, con diferentes tipos de servicios empresariales, con un papel subsidiario del Estado cuando los mercados no funcionan. Pensar en otros espacios donde hay posibilidades de hacer esa transformación a través más de atracción de inversión, que tienen que ser cerca de los puertos, que tienen que ser zonas donde hay tal vez menos posibilidades de un desarrollo endógeno. Entonces, el territorio tiene la respuesta y las políticas territoriales vinculadas con el desarrollo económico, con el ordenamiento territorial, que tiene que ser el sustrato, digamos, para facilitar la ubicación de esas actividades económicas en el territorio. La respuesta un poco que dar de manera diferenciada y no irnos hacia recetas de cocinas hechas que no funcionan porque no pegan a esa realidad del territorio. Muy bien, quiero agradecerle a Jean-Roch Lebeau, especialista en políticas territoriales urbanas y de vivienda, y Enrique Merlos, del Secretariado de la Red de Desarrollo Territorial en el país, por habernos acompañado en esta hora y poner en perspectiva temas del desarrollo económico territorial y también algunas decisiones que se han tomado recientemente y están articuladas con los temas que hemos hablado en el transcurso de esta hora. Gracias, Jean-Roch, por habernos acompañado, muy amable. Gracias y un gusto. Gracias, Enrique. Un gusto compartir también contigo. Gracias, muy amable. Ha sido un gusto, Jean-Roch. Enrique, un gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Jean-Roch, por acompañarnos. Y una invitación especial para todos los que nos ven y nos siguen por redes sociales a esta hora. Están invitados a participar en la 6ª Semana del Desarrollo Territorial.
Pueden seguirnos en YouTube, en Twitter y en Facebook para ver las transmisiones en línea como la Red DT, y pueden inscribirse en nuestra página web semanadt.org, y esperamos que sean parte de lo que falta de nuestra 6ª Semana del Desarrollo Territorial, donde estamos abordando el futuro del desarrollo territorial. Están todas y todos cordialmente invitados. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Se queda con el Gráfico TV. Buenas noches.